¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en nuestro horario habitual, los días domingo en la mañana, 9 de la mañana, en Agricultura 92.1, en nuestro estreno que tenemos los días lunes en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, con otro capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro, el espacio, el lugar donde conversamos sobre seguridad social, sobre pensiones, en fin, materias tan sensibles y tan importantes para la gente, por supuesto, con el dueño del espectáculo, Pedro Pizarro. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días. Un gran saludo a todos quienes nos están acompañando hasta ahora. Muchas gracias por la audiencia que hemos tenido. Y por ¿Cómo estuvo su cumpleaños? Estuvo acompañado en familia. Empezamos el segundo tiempo, estamos en el minuto 46, así que ya empezamos el segundo tiempo del partido. En estricto rigor, está en la fase está en el descanso. El descanso en los 5 minutos. Claro, ya... bueno, la larga el primero, pero efectivamente en términos futbolísticos estamos ahí en el minuto 46. Estuvo de cumpleaños ayer Pedro Pizarro, por eso lo tiro sobre la mesa. Un detalle importante, hoy tenemos un gran invitado con el que vamos a ahondar respecto precisamente a la seguridad social y en una etapa distinta, ya lo habíamos conversado el día lunes en el programa, ya con el plebiscito resuelto, con el escenario político más o menos resuelto, respecto de qué se vienen y los cambios que deben producirse, sin duda. Así es, tenemos un notable invitado hoy día, con quien vamos a poder aprender y conocer mucho en materia de pensiones, seguridad social y lo que viene. Lo quiero presentar, nos acompaña don Hugo Cifuentes, me voy a permitir tratarlo de Hugo de aquí en adelante, persona que le tengo tremendo cariño y tremendo respeto por su conocimiento que tiene en materia de pensiones y seguridad social, académico de la UDP, de la Universidad Católica, mi alma mater, experto en seguridad social. Hola Hugo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy a gusto de hablar de seguridad social, como será fácil entender, porque es el tema que a mí me apasiona y agradezco mucho la invitación. Así que aquí a disposición de ustedes para hablar de ese tema que tiene tantas aristas. Tiene hartas aristas, así que nosotros encantados que nos esté acompañando hoy día. Entremos en materia, vayamos primero, a ver... El gobierno ha anunciado que va a ingresar su proyecto de reforma a pensiones. Primero había dicho que lo iba a ingresar en agosto, luego creo yo, esperando el resultado del plebiscito, dijo que lo va a ingresar después del plebiscito, así que ya estaríamos más o menos en fecha para que lo ingrese. A tu juicio, ¿qué debiera decir? Y por otro lado, ¿el resultado del plebiscito debiese marcar un poco lo que dice, o sea, el proyecto habría sido el mismo o no, si es que el resultado hubiese sido uno u otro? ¿Qué crees tú que debería pasar con el proyecto? Voy a responderte en términos técnicos, no políticos. Claro. ¿Vale? En términos técnicos yo diría que el proyecto no tiene por qué cambiar porque la discusión del día 4 no fue sobre pensiones. Fue sobre el texto constitucional, que por supuesto tiene que tener una referencia expresa a la seguridad social. Pero la seguridad social no es todo, digamos, no es las pensiones, la seguridad social es mucho más que eso. Entonces, en la reforma de pensiones es algo que Chile necesita desde hace mucho rato en la parte contributiva, en la parte de cotizaciones, en la parte, diríamos, del tronco de la seguridad social, que es aquel constituido con cotizaciones de los empleadores por ahora, pero que debe incorporar también la de los empleadores. De manera de que no debería ser motivo de un cambio en lo técnico el proyecto que se envía al Congreso, porque ese proyecto es necesario. ¿Y por qué es necesario? Uno principal, hay que mejorar el monto de las pensiones. Sí. Las pensiones, son bajas. Y por otro lado, hay un problema que no sé si está resuelto adecuadamente, que es el de la legitimidad del sistema contributivo. Esos son mis 2 puntos. Sí, que son Pedro. 2 puntos súper importantes. El primero, bueno, todos concordamos, o sea, una reforma de pensiones tiene que tener el foco puesto en pagar mejores pensiones. O sea, no sacamos nada con hacer una tremenda reforma si las pensiones siguen siendo del mismo monto que tenemos hoy día. ¿Qué hay que cambiar del sistema actual para que las pensiones sean más altas que los que se están recibiendo hoy? En lo que es meramente paramétrico, que es un término que puede no resultar muy claro, pero quiere decir las cosas que hacen que el sistema funcione, tienen que ver con la cotización,
hay que aumentar la cotización. ¿A No cuánto? Ya hay un consenso que está en torno al 6%. Lo óptimo sería llegar al 18%. ¿Ya? Bueno, Y hay todo otros países tienen 20 incluso. Exactamente. Sí. Hay países, por ejemplo, en Uruguay son un 22,5 en la suma de lo que hacen los trabajadores y hace el empleador. Pero pasar a 22,5, fíjese que pasar a un 16% es aumentar un 60% el monto de la pensión, de la cotización. Es un tremendo incremento. Lo que pasa es que ese tremendo incremento con el tiempo no va a ser suficiente. Y por consiguiente uno tiene que proyectar que en materia de pensiones, en cualquier modelo, en cualquiera, de capitalización, de reparto, lo que sea, no se puede mantener una fórmula de cotizar solo el 10%. Eso va contra lo que viene. Entonces, aumentar la cotización, primero. Perdón, Hugo, Dale. brevemente sobre eso. Dale. ¿No fue quizá un error a ver, con diagnóstico hemos estado hace mucho tiempo, pero hace mucho rato que había conciencia de que el 10% no era suficiente? ¿No fue un error quizá ir buscando fórmulas que permitieran ir actualizando el monto de cotización? Para no hacer quizá ahora la gran, o sea, que esa es la gran reforma ahora, pero esto se venía viendo hace mucho rato. Lo que ocurre es que la discusión esta está asociada también con un problema de legitimidad. Uh-huh. Entonces, hay necesidad de aumentar la cotización, que es uno de los parámetros, es uno. Uh-huh. Estamos centrados en ese por ahora. Sí. Pero eso tiene que estar asociado ya con legitimidad. Y existe, por lo menos los informes que hizo la Comisión Bravo que me tocó integrar, un fuerte componente de que las personas no estaban satisfechas con la forma en que se gestiona. Ya. ¿Ha cambiado eso? ¿No ha cambiado? No lo sabemos ni tanto ni poco. Pero pareciera que hay una base ahí que considerar. Y tan cierto es eso de que todos los sectores que tienen que tomar las decisiones políticas sobre este aspecto técnico coinciden en que hay que hacer cambios. Uh-huh. Cuán profundos, cuán moderados, ya es otro punto. Entonces, se ha asociado el aumento de la cotización también a otros cambios. Uh-huh. Bueno, el aumento de la cotización era el punto número uno de lo que había preguntado Pedro. Claro. Sí. ¿Qué otro elemento? Hay que pensar en qué momento vamos a revisar las condiciones de edad. Ese es el más duro. Ese es el más duro. El más duro. Sobre todo en lo que es la edad de jubilación de mujeres, diría yo, porque Sí. tener una diferenciación que, no sé si en otros países del mundo también ocurre que se diferencia entre hombres y mujeres. Pero la tendencia es uniformar. De uniformar hacia arriba. Uniformar de 65 para arriba. Bueno, el Pilar Solidario de la PGU están uniformados a 65, sin ir más lejos. Claro. Claro, Hay pero- países que ya, por ejemplo, los beneficios solidarios que paga el Estado los dan a los 70 años. Claro. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener que transmitir adecuadamente, oye, ¿qué es lo que es aumentar la edad? No es que a una persona, a una mujer de 55 años le vamos a decir, oye, no, ya no se pensiona a los 60, sino a los 65. Eso no. Se trata de establecer un mecanismo escalonado, gradual, pausado, que le permita a la gente joven asumir de que no se va a pensionar a los 60, sino que a los 60 años con 3 meses. Por ejemplo, en España están aumentando un mes cada año. Perfecto. Entonces, hay es que sabe que está asociado a que dicen, ya, eso tiene que ver con la legitimidad. Uh-huh. Tiene que ver con la legitimidad porque las personas dicen, oye, yo voy a aumentar, me van a aumentar la edad y miren el monto de pensión que estoy sacando. No, entonces ahí hay algo que tiene que ver con hacer que las personas asumamos que tenemos una responsabilidad directa en que funcione bien esto y coticemos y estemos dispuestos a esperar. Porque imagínese usted una persona con 60 años, de hecho se están pensionando a los 62,5 años más o menos a las mujeres. Entonces ya los hechos están demostrando que la edad se corre. Entonces hay que introducir por ahora incentivos a permanecer trabajando. Eso te iba a preguntar, porque al menos en la última proyecto de reforma que nos tocó ver en el gobierno del presidente Piñera, veíamos incentivos ahí, que en el fondo es devolver parte de las cotizaciones entre la edad legal y la edad en la cual la persona toma la decisión de pensionarse. Porque lo otro, a mí mi parecer al menos,
tú tienes que cambiar la regla del juego al que esté entrando al sistema hoy. O sea, tal como tú decías recién, Sí. una persona que tiene 55 años ya tiene sus reglas del juego claras. Exacto. Pero una persona que tiene 18 y está ingresando recién al mundo laboral, uno le dice, ¿sabe qué? Usted se va a pensionar a los 65, no a los 60, pero tiene toda la vida por delante para Claro. efecto de que se amolde a este Claro, tema. claro. Y entre medio poner incentivos para que tomen la decisión, tal como tú decías, hoy en día la gente ya está haciéndolo. Pero ahora, tampoco todas las pegas pueden, pues hay gente que llega con un desgaste físico que tiene que hacerlo a la edad de jubilación. Entonces eso tiene que ir mezclado con lo que es el mercado laboral para que a la persona de mayor edad la contraten. Por supuesto, hay que hacer un cambio en las condiciones de empleabilidad de las personas mayores. Y ahí después, si quieres, hablamos del seguro de cesantía y cómo ese puede incentivar, por ejemplo, a las personas que le cuesta más encontrar trabajo por un problema de edad. Y más bien, más que edad, oye, de adaptabilidad a las nuevas condiciones de empleo. Claro, ¿Ah? exactamente. Porque uno mismo se da cuenta, el conocimiento que tienen los muchachos de los sistemas computacionales, oye, uno tiene que recurrir a ellos para que lo ayuden a resolver muchas cuestiones del orden Claramente. computacional que uno no puede. A todos nos pasa que se lo echa a perder el computador y quedamos en pana mucho rato hasta que arreglamos el pero tema. además, Eso pero es. además hay otro factor, Hugo, que Sí. es innegable, que además el azote de la pandemia que obligó a medio mundo o al mundo entero a recurrir a los mecanismos tecnológicos para poder seguir trabajando, también es un giro, es algo que llegó para quedarse, es un giro brutal respecto a la forma en que nos asociamos con el mundo del trabajo. Es decir, claramente el mundo del trabajo va precisamente hacia el teletrabajo y va precisamente a probablemente menores desplazamientos, quizá menor esfuerzo físico, hay una serie de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, claro, la pandemia contribuyó un poco a poner en valor el tema de la tecnología y cómo esto va a ir cambiando el propio mercado del trabajo. Entonces eso quizá le da más posibilidades a personas mayores. O sea, Pedro y yo pertenecemos a la generación probablemente de transición de lo analógico a lo digital, pero hay personas que tienen sobre 70 años que están definitivamente peleadas con el sistema computacional moderno, digamos, hay un problema. Claro. Y no, y piensa tú en las nuevas formas de empleo, esas fórmulas que le permiten a la persona trabajar hoy día, mañana no, las plataformas electrónicas, Las aplicaciones. las aplicaciones. Sí, claro. Eso te crea un reto muy importante para saber cómo esas personas se integran a la seguridad social. Bueno, tenemos la ley para trabajador de aplicaciones que está vigente ahora desde septiembre, Sí. porque hasta septiembre a muchos les pagaban de una manera distinta, pero ahora es o contrato de trabajo o boleto honorario, y en Exacto. ambos casos se incorporan a la seguridad social. Entonces, y eso es súper importante para otro de los factores que te quería llevar, que es el tema de informalidad. Logramos hacer que las personas honorarios estén incorporadas en la seguridad social desde hace un par de años en la operación renta. Ahora estamos incorporando a las personas de las aplicaciones, pero seguimos teniendo como un 30% de informalidad. ¿Cómo incorporamos más personas? Que creo que es otro factor que debiese hacerse cargo de la reforma. Fíjate que en esto mismo de las aplicaciones vamos tarde. O sea, la ley llega varios años después de que estas personas están trabajando esa fórmula y sin cotizar. Entonces, no sé si me explico, pero la norma aparece después del problema. O sea, de hecho, perdón, un pequeño detalle. Se resolvió Sí. antes el tema de la cotización y el tema de la entre comillas, legalidad laboral, Sí. sin que antes haya aprobado, por ejemplo, la ley Uber, que está durmiendo ahí hace rato Claro. en el Congreso. Bueno, es que eso cuesta ponerse de acuerdo para hacer las leyes. Y ha sido un tema que en materia de pensiones lo vemos, acá también, porque habían algunas figuras, me acuerdo cuando se discutió este tema, que quería que todo el mundo fuese a contrato de trabajo, otros que entonces ponerse de acuerdo cuesta y eso hace que se llegue tarde de pronto con las soluciones, tal como decías tú recién. Sí, claro. Entonces, ese ya es un problema para esa generación, ya tiene una laguna, como acostumbramos a decir en Chile, una laguna previsional porque hay unos años en que no cotizó. Porque además las personas no andan buscando cotizar. No, claro. Las personas, porque la seguridad social, la única manera de existir es porque es obligatoria. Exactamente. Porque si fuera voluntaria, imagínate, en el decreto de ley 3.500, cuando se estableció, se consideraba que los independientes se incorporaran voluntariamente. Bueno, ¿cuántos se incorporaron? Un 3%. Tuvo que el año 2008 discutirse en la reforma de ese año la incorporación de los independientes, que recién se vino a concretar, corrígeme, el 17,
En el gobierno de la presidenta Bachelet, claro. Sí, Claro, el primer exactamente. gobierno de la Bachelet lo propusieron con la Comisión Marcel. Después la Comisión Bravo insistió. Pero recién es en el gobierno del presidente Piñera en que entra en vigencia la ley que establece la obligación de cotizar de los independientes. Y no de todos, sino que un sector. Entonces, mira, yo estuve esta semana en Brasil por unas conferencias de seguridad social y tuve la oportunidad de ir a conocer las cataratas de Iguazú. Son preciosos. Qué lindo. Precioso lugar. Lo recomiendo a todos los que puedan. Claro, no es llegar y decir que uno va a ir, pues bueno. Pero el asunto es que si se da la oportunidad, entonces me llevó un taxista del hotel y él me preguntó si yo tenía aposentaduría. Entonces yo le dije, sí, yo soy aposentado, tengo pensión. Entonces, entonces él me dijo que él estaba cotizando para tener aposentaduría. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Esto es un taxista? Sí, me dijo, pero para darme el permiso de taxista, cuando voy a renovar el permiso, tengo que acreditar que todos los meses pagué la seguridad social. Y si no la pagué, no me dan el permiso. No, un método súper inteligente y eso mismo se podría aplicar a la persona que está en la feria, que tiene que tener el permiso municipal para estar operando. O sea, podríamos tener a muchas más personas incorporadas por esa supuesto. vía. Sí, Es una muy buena Sí. idea. Rondó también en la última campaña presidencial, lo escuché hace algunos días también, me parece que gente del partido de la gente. Esta idea también de buscar cotización a través del consumo, También. que también es una alternativa. También. ¿Cómo ves esa alternativa? ¿Cómo operaría? Sí, a ver, yo no la conozco en detalle. Sé que hay personas que lo han trabajado más. Hay Pero experiencias fuera, tengo entendido, me parece en España y en China. y creo. en México. Ahora, yo soy de la opinión de que cualquier mecanismo que anime a las personas a hacer un ahorro, incluso yo veo a veces va al supermercado, uno le dice si quiere hacer una colaboración con tal entidad. ¿Por qué no podría ser un mecanismo electrónico en que uno dice, quiere ponerlo para seguridad social? Claro, pero eso primero tiene que definir, estimado, cuál es el mecanismo de pensión. Porque si tú te vas a quedar solo con la capitalización individual en los términos que está definido ahora, puede calzar. Pero si buscas un mecanismo mixto, tienes que definir cómo haces esa colaboración. Entonces hay que ser ingenioso ahí. Y a mucha gente no le falta ingenio como para buscar una fórmula en que todos coticemos. Y en ese mismo punto, los 6 puntos que hablábamos al comienzo, ¿a dónde van dirigidos? Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Esa pregunta la vamos a responder al regreso, estoy como don Francisco, al regreso de la siguiente pausa comercial. Pero antes, aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro, te quiero contar que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Aquí estamos en Simple la Pizarra de Pizarro por Agricultura 92.1. Hoy nuestro invitado, el profesor Hugo Cifuentes, para hablar de seguridad social. Ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de regreso aquí en Simple, la Pizarra de Pizarro, como todos los días domingo en Agricultura 92.1, también en estreno a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV los días lunes a las 21 horas. Estoy con Pedro Pizarro, con nuestro invitado Hugo Cifuentes, profesor asociado adjunto del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor además de la Universidad de Portales. Mire que me quedó lindo. Y quedó además, a propósito de cosas lindas, una linda pregunta de Pedro Pizarro. Reformúlala, Vamos a porque reformular. quedó ahí en el ambiente durante los comerciales. Vamos a reformular la pregunta que ha sido las materias de discusión en el último tiempo y en los últimos proyectos de reforma en materia previsional. Y la razón por la cual cayó el proyecto el último en el Senado. Han caído los últimos 2, han quedado ahí. Tenemos que aumentar la cotización. Hablamos de 6 puntos. 6 puntos dirigidos a la cuenta individual,
a solidaridad, una mixtura. No te voy a adelantar la opinión mía porque lo importante es la opinión tuya, Hugo. Sí. ¿A dónde andamos los 6 puntos? Primero, tiene que ser del empleador. De acuerdo. ¿De acuerdo? Concordamos. Ya. Y tiene que ser gradual. Y tiene que ser gradual, con el tiempo que sea necesario para que no afecte el empleo. Ya, llegamos 2 concordancias. Listo, llegamos ahí a 2 puntos. Vamos ahora a otro. El 6% es ¿para qué? Para aumentar las pensiones. La vamos a aumentar vía llevarlo todo a la capitalización individual y seguir manteniendo un concepto en que cada uno, voy a usar esta expresión, mata su toro. ¿O debemos establecer un mecanismo en que nos hagamos cargo, por ejemplo, de las diferencias de beneficios que obtienen las mujeres en el sistema de capitalización individual y las malas pensiones que han logrado las generaciones que ya se pensionaron con la fórmula del 10%? ¿No sería importante que o todo el 6% o parte importante de él vaya a un fondo solidario que adecuadamente administrado, aunque algunos tengan muchos temores de cómo se administra? Bueno, pero ¿somos capaces de crear cosas buenas o no hemos creado cosas buenas en Chile? ¿No somos capaces de crear una buena entidad pública que se haga cargo de administrar esos recursos con eficiencia, como capacidad? Y cito como ejemplo al Banco Estado. ¿Quién cuestiona al Banco Estado por su eficiencia y una empresa del Estado? ¿Por qué no puede haber una entidad pública que se haga cargo de administrar estos recursos, en que una parte vaya a cuentas nacionales para generar un fondo que aumente la pensión individual y otro fondo para mejorar las pensiones de los que llegan mal? Pero no como un premio por llegar mal solo, sino que en función de su historia de cotizaciones. Por consiguiente, una mujer que ha trabajado 10 años tiene que tener un complemento, porque ella tiene una pensión a los 60 y tiene que vivir 30 años. Entonces, mientras no definamos los incrementos de edad necesarios de hacer en su momento, hay que buscar mecanismos que compensen. Y ¿sabes qué? Además, aquí me voy a decir algo que puede que no calce muy bien. Tenemos que tener un poco más de solidaridad entre nosotros. No solo esperar que el Estado resuelva los problemas. ¿Con cuánto me pongo yo para mejorar la situación de los que están mal? ¿Qué dijo el otro? Entiendo el punto perfectamente. Ahora, un par de preguntas ahí. Voy a hacer aquí como de abogado del diablo respecto al tema. Dele nomás. Entiendo de que sería o toda solidaridad o una parte de solidaridad y una parte para la pensión de cada uno. ¿Por qué esa parte a una cuenta nacional y no a la misma cuenta de capitalización individual que hoy día ya existe? Porque si no estaríamos duplicando respecto de lo que es un ahorro personal, tanto a través de una cuenta nacional por un lado y la cuenta individual por el otro. De pronto podría, creo, ser más simple. Y lo otro, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema solidaridad, pero con un 30% de informalidad que no cotiza, no es cargarle la mata a ese que está así formalizado para ir en ayuda del que, concuerdo, hay que mejorar las pensiones de mujeres, hay que hacer incentivo también para años de cotización y premio, pero de pronto eso debiese venir del Estado y no de ese 70% formal que cotiza todos los meses. La historia muestra que la seguridad social fue creada como un esfuerzo de todos en beneficio de todos. Y eso, a medida que ha ido avanzando, se ha centrado en cómo el Estado colabora. ¿Es el Estado el llamado a complementar la mala pensión que yo obtuve del sistema contributivo? ¿O el Estado debe hacerse cargo de un piso? Porque si el Estado empieza a hacerse cargo de esa parte en que no contribuyó porque el mercado laboral no funcionó, porque las reglas de cotización no estuvieron funcionando adecuadamente, ¿el Estado tiene que venir a hacerse cargo de eso? ¿O más bien el Estado tiene que hacerse cargo de que la gente cotizan y aporten? Ahí tenemos un punto de diferencia. Yo, sí, francamente creo de que hay que avanzar en más solidaridad. Nuestra sociedad chilena es bastante insolidaria en muchos aspectos. Y yo creo que para que yo me sienta parte de la seguridad social, yo también tengo que ponerme. Esa es la base, eso es lo que hace al sentido de la seguridad social. Leer los instrumentos internacionales, los estudios en esta materia nos indican que
ese es el camino. No se trata, perdón, de ir a volver a fórmulas de reparto clásico. No, señor. Si lo que fue, ya no será. Entonces, el mundo actual nos reclama y nos exige nuevos mecanismos que, recogiendo la fórmula actual de organización del empleo y del trabajo, se ajuste a fórmulas de cotizaciones adecuadas a ese mecanismo. Fíjese que yo lo escucho con mucha atención a Hugo, al profesor Cifuentes, y recuerdo algo que dijo en el bloque anterior, que tiene que ver con el tema de la legitimidad del sistema. Hago la pregunta de inmediato. ¿La solidaridad que usted expresa dentro del sistema contribuiría eventualmente a la legitimidad del mismo, o lo que a la larga o a la corta termina legitimando al sistema es el monto? Yo creo que lo principal es el monto. El monto de la prestación, sin duda. Pero también influyen muchas otras cuestiones. ¿Quién me administra? ¿Cuán confiable para mí es el administrador? ¿Cuán oportuna es la prestación? Sin duda que hoy día nuestras prestaciones son mucho más oportunas que lo fueron históricamente, pero en eso tiene que ver la capacidad de la administradora en hacerlo, pero también las tecnologías. Yo recuerdo alguna vez que con el antiguo sistema vigente, una pensión podía tardar un año o más de un año en constituirse, claro, porque había que buscar el expediente en la caja, en el edificio. Empezar a encontrar todos los comprobantes de cotización para sumar los meses, y había algunos que estaban guardados en una bodega y no aparecían, no, si eso era un sistema. Entonces ahora todo eso está tecnológicamente está en línea. Entonces es mucho más fácil. Claro, el problema es cuando se cae el sistema. Es que cuando uno, por ejemplo, va al doctor y se cayó el sistema cuando lo está atendiendo el doctor y no puede ver la historia de la ficha clínica. Entonces, es un sistema, entonces todo tiene riesgos. Todo tiene riesgos. El sistema de capitalización tiene riesgos. ¿Cuáles? La capitalización tiene que enfrentar, al igual que los sistemas de reparto, y con esto no quiero decir que yo esté partidario de establecer un sistema de reparto a la fórmula que existía. Primero, baja cotización. Segundo, base de cálculo. ¿Se debe calcular la pensión en función de los últimos 120 meses o hay que buscar una fórmula que sea más consistente con lo que fue la historia de cotizaciones de ese trabajador? Y tercero, la edad. Hay que aumentar la edad. En un momento dado habrá que hacerlo. El punto es que, y quiero, si me permiten aquí, yo creo que el tema de la edad hay que sacarlo de la esfera estrictamente política. Es difícil eso en todo caso. Espérate, porque, no sé, a lo mejor al componente político le convendría definir un rango, decir, a ver, mire, vamos a movernos dentro de los próximos 10 años en 2 años de aumento y vamos a entregarle esto a un organismo técnico competente que vaya definiendo cómo se va moviendo actuarialmente dentro de un rango definido, para que no tenga que ir al Congreso cada 2 años para subir 6 meses, 8 meses. Lo conversamos la semana pasada, una claro, buena idea. O tener un mecanismo que, claro, hagamos la discusión una vez, pero luego dejemos el mecanismo automático para hacia adelante, sí, que no te obligue a volver a la discusión. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Efectivamente, y eso lo podríamos hacer, y como hablábamos en el primer capítulo, y reglas del juego para el que está entrando. Exactamente. El que esté entrando en base a la expectativa de esperanza de vida que tenga a ese momento y se calcula solo. Eso es un tema que... No, y súper interesante. Y lo otro que decías también de calcular la pensión en base a los últimos 120 y no toda la vida. Si todo el mundo sabe que cuando empieza trabajando probablemente te gane un monto, cuando llegue a determinada edad con más experiencia probablemente gane más, probablemente haya algunos oficios o profesiones que en los últimos años sea cuando más gana, pero claro, compararlo con eso, siendo que el nivel de ingresos fue aumentando, tampoco es tan razonable. Claro. Entonces, debiese también innovarse por ese lado y calcularlo con toda la vida. Hay muchas experiencias en ese sentido. Por ejemplo, hay unos que toman toda la historia de remuneraciones, otros que toman los mejores años dentro de un rango de 20, por ejemplo. Y se buscan mecanismos que se ajusten más a la realidad remuneracional y de cotización de esa persona. Entonces, ese es un punto que vale la pena también considerar. No sé si vamos a llegar a tanto, ¿eh? No. Pero mira, lo importante es que tengamos una reforma.
que ya nos dejemos de tanto ir y venir y ponernos en la trinchera de que toda la capitalización o toda solidaridad y busquemos un punto intermedio que nos permita generar un sistema de pensiones en que las personas digan, ya pues, bueno, ya tenemos el sistema cambiado, ya tenemos posibilidades de mejores pensiones y esta es la oportunidad. De acuerdo, ahora te voy a mezclar un poco con el tema, la pregunta parece ser más política, la respuesta tuya puede ser más técnico-política ahí, pero sabemos cómo está compuesto el Congreso hoy día. Y sabemos también que hay ciertas ideas que sobre todo la ciudadanía tiene respecto de lo que pasa con las cotizaciones. Las personas están como, y creo que en los temas de los retiros tienen responsabilidad importante en eso, valoran su propiedad, su plata. El tema de herencia que no es propio de todos los sistemas previsionales, pero en Chile existe y las personas también lo valoran, y el tema de tener libertad de elección de quién administra. ¿Una reforma debiese contener esos aspectos? Mira, mientras mantengamos sistema de capitalización individual, en algunos de los mecanismos que se consideran siempre habrá posibilidades de herencia. ¿Por qué? Porque pongámonos en el solo caso de una persona que fallece, tiene un saldo en la cuenta y no tiene beneficiario de pensión de sobrevivencia. ¿Lo vamos a mandar, si era de propiedad de esa persona, lo vamos a mandar a un fondo común? No pareciera, ¿no? Entonces ahí herencia hay. Si la discusión que tenemos que tener, creo yo, es si debemos fomentar el retiro programado o avanzar a una pensión que sea vitalicia. Y si avanzamos a una vitalicia, podría no haber herencia, salvo que el afiliado convenga que una parte, llegada a determinadas condiciones, pudiera convertirse en herencia. Claro, pero hoy estamos hablando de herencia de una persona que ya se pensionó. Sí. Otra cosa es la herencia de la persona que está cotizando y que fallece a los 50, 60 y no alcanza. Eso es ya, no está ni en renta vitalicia ni en retiro programado. Estamos en un escenario país que podemos soñarlo. O sea, hoy tenemos un proyecto que está por ingresar, tenemos una discusión constitucional que vamos a tener que llegar a un texto de constitución. Y por consiguiente tenemos libertad para soñar. Hemos hablado respecto a la reforma. En materia constitucional, ¿qué debiera decir una constitución respecto a seguridad social? La verdad es que nosotros en materia constitucional, desde el año 70, 71 más precisamente, contenemos la garantía constitucional de la seguridad social. Eso, en la Constitución del 25 no era época, se hablaba de las obras de previsión social, pero el año 71 ya el constituyente derivado, los parlamentarios, como constituyentes aprobaron una reforma muy importante que estableció el derecho a la seguridad social. Eso lo repitió la Constitución del 80 y lo repite la propuesta desechada el domingo pasado. De tal manera que el derecho a la seguridad social es un tema que no está discutido como derecho fundamental. El texto del 80, vigente hoy día, porque sé que está vigente hoy, sí, y el que se rechazó el domingo, los dos son de una amplitud en que a uno le puede gustar un texto u otro, pero los dos permiten hacer las reformas que se quieran en materia de seguridad social. No restringen el espacio ni a privados ni al Estado. Es suficientemente amplio para hacer reformas. Pero, en mi opinión, hay una cuestión que, dada lo que pasó el domingo, hay que recuperar, que es la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social. ¿A qué voy? No se trata de convertir al presidente o presidenta en una figura inalcanzable que todo pasa por sus manos, no, sino que dado la importancia de los recursos que están comprometidos en la seguridad social y la necesaria sostenibilidad financiera que tienen que tener las prestaciones, tiene que haber una mano para fijar la idea de legislar. El Congreso aprobará, rechazará, modificará con él, pero no puede quedar entregada a mayorías transitorias del Congreso que puedan modificar y generar gastos importantes. Ese es un punto relevante. Sí. En mi opinión, y cierro aquí, en la forma que está redactada la propuesta rechazada, había mecanismos para buscar una salida a ese problema, pero yo preferiría que fuera más directo. Perfecto. Que lo dijera iniciativa exclusiva del presidente. Y esta iniciativa exclusiva
¿viene de qué? ¿Del gobierno del presidente Frei Montalva? El presidente Frei Montalva. Mira, Sí. un poquitito de historia. poquito de historia. Desde el año 58, o sea, estamos hablando de hace 64 años, que se está discutiendo en Chile ya reformas al sistema. ¿Ya? Alessandri, Frei Montalva, Allende quisieron hacer reformas, pero no lo lograron. Y Frei Montalva logró pasar en el Congreso el proyecto de ley que estableció que la iniciativa en seguridad social es exclusiva del presidente de la República. Perfecto. Y eso hay que restablecerlo. Perfecto. Y tú mencionabas de que alguna parte del texto rechazado podía generar cierta ambigüedad ¿qué sería más preciso? Tú estás estás redactando la Constitución. Sí, ¿Qué sería preciso en ese punto? Yo me iría directamente a las materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Ya. Y en las materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República, entre otras, todas las que impliquen gasto en seguridad social, directo o indirecto. Perfecto. Así de dos líneas. Okay. Tenemos candidato a constituyente aquí. Cuidado, uno nunca sabe. Uno quiere nada más que la Constitución sea lo mejor posible. Es lo que por supuesto todos queremos. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura 92.1, a lo largo de todo el país, con estreno, ustedes saben, los días lunes a las 21 horas, en nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer una pausa, pero antes déjame contarte algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Nuestro invitado, el profesor Hugo Cifuentes. El último bloque después de la pausa. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura 92.1, como todos los días domingo en la radio y con estreno en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, los días lunes a las 21 horas. Estamos con el profesor Hugo Cifuentes, un especialista en temas de seguridad social, profesor de la Católica, de la Universidad de Diego Portales, con quien yo creo que nos hemos paseado, Pedro, largamente respecto de varios aspectos de la seguridad social que a la gente le importa mucho. Claro, hemos podido conversar respecto de la reforma, respecto del tema constitucional, pero quiero llevarte, Hugo, a hablar de seguridad social más allá del tema pensiones, que muchas veces las personas se confunden o creen que seguridad social y pensiones es como lo mismo, y la seguridad social es mucho más amplia y abarca muchos más temas. Sí. Y también es materia de legislación, también es materia de reforma. Más allá de pensiones, ¿qué nos está faltando en seguridad social en Chile hoy día? Sí. Yo te agradezco la pregunta porque muchas veces, y debo confesarte que ayer, conversando con una persona, me dice, pero tú, Hugo, cuando hablas siempre te refieres a la seguridad social y no hablas de las pensiones. Entonces digo, pero es que lo que pasa es que esto es como el continente. El continente es la seguridad social y quizás el contenido más importante es la pensión. Pero es un contenido dentro de un continente amplio, donde están los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, el seguro de cesantía, ¿no es cierto? Sí, claro. Las prestaciones familiares. Oye, a lo mejor las prestaciones de bienestar social que pueden haber en cualquier empresa, ¿no? ¿Ah? Los permisos de vacaciones asociados a un balneario, por ejemplo, en una caja de compensación, ¿eh? Las cajas cuentan con balnearios donde perfectamente los trabajadores pueden postular, y eso también es seguridad social porque genera integración del trabajador y su familia al medio. Si esto no es solo tener la prestación económica, sino que también generar prestaciones que faciliten y se disfrute de lo que a veces se le ve mal en Chile, se disfrute del ocio.
que el ocio también sea posible en tanto uno cuenta con otras prestaciones. Sigo con otras, por ejemplo, prestaciones de salud, obvio, la maternidad. Oye, la ley Sana, ese fue un avance extraordinario. La ley Sana, que es seguro de ayuda por niños y niñas enfermos gravemente, ¿ah? Que le permita enfermedades terminales, en muchos enfermos casos. terminales, ¿no es cierto? Cáncer, accidentes gravísimos en que los papás muchas veces tenían que dejar el empleo para ir a acompañar a su hijo menor. Entonces ahora lo que hay es un subsidio para que puedan estar hasta 90 días acompañando a su hijo. O sea, hay mucho más que pensiones. Sí, y esa es una ley que es súper importante difundirla, porque yo me encuentro a cada rato, te debe pasar igual, con personas que no saben que cotizan para eso y que está vigente, pero que no conocen de la existencia. Y para un papá o mamá que se ve enfrentado al accidente, un hijo, una enfermedad, un hijo, tener que poder mantener su trabajo y poder dedicar el tiempo para acompañar a su hijo es una ayuda súper importante. La ley sana tiene un componente solidario. Totalmente. Porque, claro, mucha gente que cotiza, por ejemplo, a través de las boletas de honorario, que son cabros jóvenes, Sí. que quizás no tienen hijos, ellos Sí. están cotizando igual para la ley sana, digamos. Muy buen ejemplo, porque en Chile, aparte de las pensiones que son de capitalización individual, el resto del sistema, salvo lo que podríamos decir si hay tiempo del seguro de cesantía, el resto es todo solidario. El SANA es una cotización que hace el empleador por su trabajador y que va a un fondo común. La ley de accidentes del trabajo también cotiza el empleador y va a un fondo común con el cual se financian las prestaciones, todas las prestaciones que otorga la ley. Entonces, y las asignaciones familiares, que son otro componente, esas las paga el fisco. Y los seguros por ejemplo, de maternidad, todo eso lo paga el fisco y el resto lo paga el sistema con cargo a cotizaciones solidarias. Sí. Si lo único, mira, que es de capitalización individual es la pensión y una parte del seguro de cesantía. Vamos al seguro de cesantía. Hugo, ¿tú estabas o estabas en la comisión de usuarios de la FC? ¿Sigues estando ahí ahora, no? Sí, yo estoy Sí. presidiendo esa comisión. Ya, si pudiéramos ahí, ¿qué es esa comisión? ¿Para qué sirve? Y mencionaste en el primer parte del programa que podríamos hacer algo a nivel de AFC respecto de lo que es trabajo de personas que están en edad próxima a jubilación para efectos de que pudiesen postergar. Vámonos al tema de AFC. Mira, uno de los avances importantes que se hizo en Chile a principios de los años 2000 fue el seguro de cesantía. No existía. Existía un subsidio de bajo monto. Entonces, ese fue un acuerdo entre la CUT y los empresarios con el gobierno. Y acordaron crear un seguro. Costó bastante. Me tocó de alguna manera estar presente en esa etapa. Estaba Ricardo Solari, el ministro del Trabajo, el que le tocó llevar adelante este proyecto, que permitió que a partir de octubre del año 2002, toda persona que inicia su vida laboral en el sector privado, regido por el Código del Trabajo, tiene que cotizar él, en algunos casos, y siempre su empleador, a los fondos del seguro de cesantía que administra una entidad privada que licita por 10 años la administración del seguro. Pero más allá de esa parte, lo que importa es que el trabajador, y hoy día también la trabajadora de casa particular. Sí, que la incorporamos en el gobierno pasado. Exactamente. Nos tocó ver juntos ahí. Claro, el proyecto. y fue un motivo de mucha satisfacción haber podido participar de un debate tan importante como era incorporar a los trabajadores de casa particular, que ya habían logrado en el año 91 un beneficio que era la indemnización A todo evento. Entonces, bueno, en fin, tenemos una importante población cuyo empleador cotiza a un fondo solidario. ¿Qué solidario? Se fija lo que estábamos hablando antes de la solidaridad, pero también a un fondo individual. Entonces, en el seguro de cesantía uno tiene una cuenta individual y un fondo solidario. Y en el momento en que pierdo el empleo, si es por cualquier causa, yo puedo tomar dinero, giros se dice, de la cuenta individual. Que va disminuyendo en el tiempo. En el tiempo, va bajando en el monto. ¿De acuerdo? Y si el despido ha sido por una causa que no es imputable al trabajador, por ejemplo, necesidades de la empresa, ese trabajador puede tomar también prestaciones del fondo solidario. Esto es muy importante porque una persona sí tiene un pequeño colchón para enfrentar meses difíciles.
en promedio en Chile hasta el 19 el periodo de pérdida de empleo era de 3 a 4 meses. La pandemia se alargó. Se alargó. Claro. Sí. Pero ahí vino el seguro. Y el seguro cumplió un importante rol de atemperar la falta de recursos para el consumo, como dicen los economistas, ¿no es cierto? El economista te va a decir de que la prestación de seguridad social atempera el consumo, cosa que de repente para los abogados nos resulta un poco complicado, pero lo que nos quieren decir es que no quedes punto cero, sino que la seguridad social te da un colchoncito para enfrentar. Y el seguro de cesantía vino a cumplir esa función. Y no me cabe duda que si hubiera una dificultad en el mediano plazo, podría también. Pero eso fue producto... Perdón, Hugo, eso tiene que ver también con otra cosa que seguramente hablamos en un comienzo, que es el tema de la legitimidad de la validación. En ese sentido, quizá la pandemia sirvió para validar el tema de la AFC. Probablemente mucha gente no sabía que era la AFC y no sabía que estaba cotizando y no sabía que tenía eventualmente esos recursos, así como también el tema de los retiros permitió que mucha gente supiera incluso en qué AFP estaba, digamos, Claro. a ese nivel. Y fíjate que pudo hacerse esto porque se acumularon muchos recursos en el Fondo de Cesantía Solidario. Como ha habido una tasa de empleo alta histórica, por tanto el número de cesantes es bajo, las prestaciones que se toman son pocas y por tanto el saldo en el fondo Crece. No, crece. Y se supone que funciona así, o sea, y cuando estemos al revés y lamentablemente tengamos cifras de desempleo mayores, bueno, este saldo ahorrado es el que nos permite ir haciendo el pago de las prestaciones. Efectivamente, y los datos que hemos visto este último tiempo muestran que ha crecido bastante de nuevo, se ha ido recuperando lo perdido. Ahora, entonces hay que estar preparado para que situaciones de... Yo ahí legislaría. Mira, ¿Ya? en el primer gobierno de Piñera y en el segundo, parece, de la Bachelet, primero fue el del 2010, el terremoto del 2010, Sí. y después hubo otro evento en el norte. Se dictaron unas leyes especiales para enfrentar el desempleo de los trabajadores de esas zonas. Entonces, yo creo que hay que dictar una ley que se ponga en situaciones de crisis y no haya que esperar que se dicte la ley para otorgar la prestación. O sea, podríamos tener una ley de crisis general en el fondo. Exactamente. Respecto de la... De cómo responder frente a determinadas situaciones. Exactamente. Claro, porque de lo contrario lo que nos ocurre es que cuando se produce la crisis, la prestación llega a destiempo. Y se presta para populismo en el Congreso, porque quién llega primero con la idea, sí, podríamos tener... Yo también he pensado, voy a salir un poco del tema, habiendo salido la pandemia con todo lo que ocurrió, dejar así como una especie como de cápsula del tiempo guardada, en caso de pandemia o algo por el En caso de estilo, emergencia, rompa el vidrio. rompa el cristal y vea, aquí hicimos hace 100 años atrás, esperemos que pasen 100 años hasta la próxima pandemia, yo dejaría el recuerdo Pero es guardado. que no de necesariamente, todas no las necesariamente eso, también hay que considerar lo que se ha ocurrido recientemente, o sea, todos los Un desastres tsunami. naturales, conflictos externos, hay una serie de cosas que pueden eventualmente Claro. ocurrir y hay que evidentemente tener más o menos todo organizado y ordenado. O sea, la Exacto. pandemia ayuda un poco a eso. Mira, y ahí déjame rescatar uno de los principios que en la propuesta rechazada el domingo a mí me parecía muy importante, que venía en el artículo de seguridad social, ¿Ya? que es el de la oportunidad, que la prestación sea oportuna. Es decir, que la persona no tenga que vivir un proceso de idas y venidas para obtener la prestación. Hoy día los sistemas tecnológicos nos permiten que rápidamente el administrador sepa dónde está el problema y resolverlo. Lo que pasa es cierto también que nadie le anda diciendo al Estado gástate la plata. ¿De acuerdo? Sí. El Estado la cuida todo lo que puede. Claro, sobre todo algunos ministerios más que otros. Pero sí. ¿Qué más podríamos mejorar? O sea, Mira, estábamos hablando de la FC, ley sana, yo creo que, ahora que están las 4 causales ya vigentes, porque recordemos que esto se fue haciendo El año pasado estaba vigente en las forma 4 gradual, pero el año pasado entró el tema de accidentes graves de los niños, pero los niños no estaban en el colegio, entonces yo creo que hay que probarlo, pero con niños estando en el colegio. Yo creo que se podría ampliar a otras causales, pero hay que ver cómo están funcionando con estos 4. No lo haría todavía. Sí, hay que dejar pasar unos 5 años para hacer un estudio actuarial que está contemplado en estas leyes para un estudio adecuado de cómo ha ido funcionando. Pero yo quiero volver al seguro de cesantía. Dale. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los mayores problemas de empleo? Están en las personas de 55 y más años, que le falta, si es mujer, 5 años para pensionarse o al hombre 10. Entonces, a lo mejor ahí hay que usar más recursos
Porque, ojo, el seguro de cesantía también contempla que parte de los fondos de cesantía solidarios se usen en empleabilidad. ¿Ya? Entonces se van unos pesos, no pocos, al CENSE para facilitar empleabilidad. Y hay una bolsa nacional de empleo en el que todo el que entra al seguro solidario tiene que inscribirse. Entonces hay que avanzar un poco más por ahí a llegar a tener un sistema de empleabilidad que sea abierto y transparente y que no esté asociado a mi cercanía con alguien, etcétera, a las cosas que no son totalmente transparentes. Entonces, esa es una línea, y la otra, quizás darle prestaciones por más tiempo, según estudios actuariales que habría que hacer, a personas de más edad que no consiguen empleo rápidamente. Ya, claro, porque cuando hablamos de los meses en promedio que la persona demora en recuperar, probablemente a una persona más joven ese promedio sea más bajo. Exacto. Claramente. Entonces no ocupar un solo promedio, uno podría ocupar 3 o 4 promedios dependiendo del rango etario. Efectivamente, efectivamente. Y además voy a decir algo que en realidad en la práctica no pareciera tener mucho efecto por ahora, que es que quien tiene muchos hijos tenga mejores beneficios. Totalmente de acuerdo. Es un detalle importante. Sí. Bueno, creo que hemos tenido una conversación muy interesante con el profesor Cifuentes, un poco para aclarar también una de las tantas cosas que se dicen, ¿no? Que en Chile no hay seguridad social, que no hay cómo enfrentar las distintas coyunturas de la vida. La verdad es que hemos escuchado claramente que existen además con un componente de solidaridad importante. Quizá el debate mayor está dado en el tema de las pensiones, y claramente ese es el debate que viene con la propuesta que seguramente el gobierno va a poner en el Congreso en los próximos días. Así es que, Hugo, profesor, muchas gracias por venir, por aclararnos, por enseñarnos un poquitito más, para que la gente además se vaya enterando de cómo funciona el sistema. Yo creo que eso es muy importante, esto de fomentar de alguna forma la educación previsional y la educación en seguridad social. Es muy importante para que la gente se dé cuenta que no está sola frente a las coyunturas de la vida. No, yo quiero agradecerle a ustedes la invitación, porque todo espacio en que se hable de seguridad social es importante para las personas, para que uno, de acuerdo a lo que sabe, poder contribuir a transmitir bien qué es lo que pasa con ella y cuáles son los beneficios que se tienen. Yo creo que esfuerzos como esto, de tener un programa dedicado a las pensiones, debe ser bien favorecido y debe tener todo el apoyo que necesita para que se desarrolle bien. Así que muy agradecido por la invitación y me tienen a las órdenes. Muy bien. No, muchas gracias por acompañarnos, gracias por tus palabras. Nos quedaron muchos temas en el tintero. Quería haber hablado algo de fútbol no vamos a hablar en este escenario, tenemos gente sufriente en ambos lados. Pero no será primera o última invitación, así que nos volveremos a estar acá. No hable de primera, porque si hay primera y segunda, y la segunda. Es la primera, pero no es la última. Eso quería decir. Y es como el 18, no hay primera sin segunda, ¿no? También, pues. Así que esta fue la primera de varias invitaciones para seguir conversando. Tenemos mucho tema por delante. Iremos viendo qué va ocurriendo con el proyecto de reforma previsional una vez que haya ingresado, y seguiremos ahí conversando estos temas. Así que, Hugo, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes por la invitación, como ya dije. Exactamente. Y nosotros, amigas y amigos, como siempre, el próximo día domingo, 9 de la mañana, aquí en Simple, la pizarra de Pizarro, en Agricultura 92.1, con estreno en nuestro canal de YouTube los días lunes a las 21 horas. Han sido muy amables, muchas gracias, que tengan una brillante semana y nos reencontramos el próximo domingo. Gracias. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.